Buena gente, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de duelo transgeneracional con una invitada de honor que es Mireia Nieto. Voy a dejar acá. Bueno. Que me aparecieron unos mensajitos acá. Listo. Bueno, voy a dejar acá un comentario fijado. Aprovecho mientras se van conectando para contarles. ¿Me escuchan bien? ¿Alguien me puede decir si me escucha bien? Para contarles que este domingo, después se los vuelvo a recordar, empezamos el diplomado de psicogenealogía transgeneracional, ¿sí? Así que todavía están a tiempo para unirse. Vamos a hablar de duelo transgeneracional. Claro, pero ¿cómo lo dejo fijado el mensaje? Porque en mi otra cuenta me aparece, pero en esta no. A ver si puedo, sí. No. Ahí está Mireia, la vamos a aceptar. Hola, Hola, ¿cómo estás? pues muy bien, con muchas ganas de hablar contigo y con tus seguidoras, seguidores. Qué bueno, yo también. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un placer, la verdad, yo vengo siguiendo tu página hace rato y la verdad que bueno, está muy interesante todo lo que venís investigando. ¿Hace cuántos años que investigás de genealogía? Pues 11 años mi árbol genealógico y 9 ofreciendo genealogía viva a los demás. Wow, un montón, una década. Bueno, Sí, ahora nos sí. vas a hablar del libro El duelo transgeneracional. Pero bueno, nada, decirles que Mireia es genealogista y tiene una página que es Genealogía Viva, ¿no? No, tengo Ah, ah, el- tengo la web la tengo genealogía viva, pero utilizo tataranietos.com. tataranietos, ok. Puedes encontrar ahí Tataranietos.com, sí. montón de información, un blog que tiene ya 9 años, debe ser el blog genealógico más longevo y sobre todo más activo de la esfera de blogs genealógicos en español. Así que Es encontréis increíble más la de cantidad 500. de artículos. ¿Cuántos? 550 por lo menos. Creo que Wow, estoy a punto de llegar a los 600. Y eso que he wow. borrado, pero he borrado unos cuantos, he fusionado algunos, o sea que podían tener muchísimos más. Wow, qué maravilla. No, es increíble, esa página es espectacular. Bueno, lo primero que te quería preguntar es cómo llegaste a investigar esto, ¿no? ¿Qué te trajo? Pues me trajo un libro que se llama El síndrome del yacente de Salomón Sela Sí. y porque tenía una amiga que a su hija le estaban ocurriendo ciertas cosas en un mismo día y bueno, la persona que la atendió, un médico holístico, le dijo, pero ¿no habrá pasado algo en tu familia? No sé si era miércoles, jueves, y estuvo revisando su árbol genealógico y llegó a bueno, se acabó de dar cuenta de que ese día era el día en que su hermano había fallecido de un accidente de tráfico y entonces pues ella me estuvo hablando de la importancia de mirar el árbol genealógico, me prestó el libro y yo y mi pareja nos quedamos un poco, wow, esto es interesantísimo. Entonces me El empecé a libro leer El más, Yaciente es tremendo. Tiene dos, Salomón Selame, El Yaciente uno y sí, dos. pero fíjate que en el libro que he escrito eh, hay un apartado sobre el yacente en el que digo que es una teoría que no tiene raíces. Ok. Yo al principio era creyente de la teoría del yacente y ahora no le veo ni pies ni cabeza. Ok, Y bueno, son posturas, sí. es un poco, mm, a mí me resulta,
no sé, es un, no sé, un poquito, no sé si feo, pero criticar esta teoría, pero creo que es muy necesaria porque lleva a gente a unas conclusiones que no ayudan, sino todo lo contrario. Y Todavía yo, no leí tu libro, así que ahí ya me voy a enterar de cuál es tu postura al respecto. sí, bueno, pues que esa teoría, no, exacto, no tiene fundamento, no, no hay ningún estudio que avale lo que Salomón Selam dice y que su libro, es que todo el mundo es yacente, todo el mundo, porque si no tienes bruxismo, pues tienes gases y si no tienes que te duele la cabeza. Entonces, claro, pues todo el mundo se acaba sintiéndose identificado porque todo el mundo tiene en su familia alguien que ha muerto en unas circunstancias un poquito difíciles de gestionar. Pero eso no convierte a la gente en doliente subsidiaria. Claro, lo que pasa es que Salomón Selam no fue el creador del concepto, él le No, puso no, el sí, nombre yaciente, pero en realidad si nos vamos, o sea, todo esto viene de la línea del psicoanálisis y si nos sí, sí, sí. remontamos, ¿de dónde? Bueno, yo lo primero que rastreo así, digamos, con otro nombre que es Cripta y Fantasma, son María Sí. Torok y Nicolás Un, Abraham, ¿no? En la corteza y el núcleo. Pero claro, un yo vengo libro del palo del imposible de leer. psicoanálisis. Es Imposible. imposible, sí, yo no. No, no, pero no imposible, no imposible de que no esté en ningún sitio, que es un peñazo. No, no, es muy. Mirá que yo tengo mucha formación psicoanalítica, pero la verdad Digamos la es. verdad. No, no, es tremendo. Ese libro yo no lo recomiendo, o sea, lo tomo como, bueno, como los precursores de la psicogenealogía, ¿no? De la línea de Ferenczi, de Hungaria, pero la verdad que es tremendo, es muy difícil, es extremadamente técnico, ¿eh? No, Y no, no yo, perdéis el bueno, tiempo. yo prefiero capaz irme ya a Iván Bosormeninagui, ¿no? Que aunque es técnico, eh, tiene como otro vocabulario. A veces son cuestiones de traducción. Yo eso Sí, también lo he descubierto. el libro del síndrome del yacente está fatal traducido, por ejemplo. Eso me Pero pasaba, yo soy psicóloga, soy psicoanalista y eso me pasaba en la facultad cuando leía Lacan. Y yo decía, pero esto está muy mal". Y después estudié francés y lo empecé a leer en francés y dije, esto tiene un poco más de sentido, o sea, traducciones muy literales. sí, Así que a veces, lamentablemente, las traducciones nos arruinan un libro. Pero bueno, sí, hago es una un tema genealogía, controversial. hago una genealogía de las teorías que han tratado Ah, el tema del vuelo transgeneracional. Hombre, es el caso, no voy a exponer mis puntos de vista sin poner sobre la mesa ¿en este libro o en todo lo que, otros? ¿no? En el duelo transgeneracional lo que hago es decir, toda esta gente ha dicho estas cosas sobre duelo transgeneracional y, y creo que iban muy perdidos. Ok, bueno, así que ahí tenemos una postura un poco controversial. Sí, yo soy partidaria de que todas las teorías hay que revisarlas, hay que actualizarlas, y es verdad que a veces caemos en determinismos, ¿no? Así que bueno, creo que está bueno también El tener, dogmatismo. Que claro. no nos estamos con ciertas ideas no nos estamos cuestionando si realmente, como te digo, tienen raíces. Si simplemente son hipótesis, es como que ahora te digo, pues todos los que tienen la nariz torcida son yacentes, porque esto lo podía haber dicho Salomón Selam y también nos lo hubiéramos creído, porque nos dijo que los que comían eh, la crema catalana, lo torradito, lo que se quedaba un poco quemado eran yacentes. O sea, eso es lo que dijo en el segundo libro. Ya sí que es Claro. verdad que el primero, yo le vi en su momento cositas que eran como raras, pero bueno, me parecía todo tan, bueno, me nubló un montón mm, de cosas que bueno, que me parecían ciertas, pero en el segundo ya dije, hola, ¿qué ha pasado? Claro, a Eh, veces es demasiado, sí, hay cuestiones muy deterministas que hay que revisar. Mm. sí, no, y muy absurdas, como lo de la crema catalana era realmente muy absurdo. Sí, pues eso.
que a veces, por ejemplo, todo esto de hacer las tablas de meses, pues es que está tampoco tiene fundamento. O sea, sí que tiene un fundamento en buscar que a lo mejor hay síndromes de aniversario, pero esto del punto Y es que esto, por favor, que alguien ponga un poco de cabeza, es que no se sostiene, que no hay forma de sostener esto. Y creo que hay que decirlo más, no lo está diciendo nadie, no se sostiene, el punto Y es un absurdo. ¿Y Y querés contarnos cuál es tu postura sobre el duelo? Bueno, escribiste un libro sobre el duelo transgeneracional, así que tendrás como tu postura al respecto. pues que el duelo transgeneracional existe, pero eso no, o sea, no significa, como han propuesto otras personas, que, que todos los que un duelo que no se ha resuelto en el pasado acabe convirtiendo en dolientes subsidiarios a otras personas. No va así la cosa. No va, como no lo he resuelto yo, lo resuelves tú. No. Algunas personas sí que transmiten a su descendencia tareas pendientes que ellos no han podido resolver. Pero la mayoría de veces los descendientes lo que viven son las consecuencias de un duelo que no se ha podido digerir, que no se ha podido elaborar. Pero no es que tengan ellos que hacer el duelo, que no han hecho Claro, otras no, sí. personas. Y esto es No, lo que no, se sí. lleva diciendo y repitiendo, que tú tienes que hacer el duelo, que hay que hacer el duelo. Y dices, ¿recomendarías a alguien que esté viviendo las consecuencias de un trauma hacer el trauma? No, claro, sin duda, ¿Verdad que no, no? no. Pues dejemos de una puñetera vez recomendar a la gente hacer duelos. No, aparte, a ver, hacer un duelo no es algo que se pueda forzar. No, O sea, es el que no, duelo es nos que no toma, puedes, no, no puedes hacer el claro, duelo de otra persona. no, Y tú sin duda que no. te puedes poner en los zapatos, ser empática y decir, mi madre cuando perdió a mi hermano, mmm, pues lo pasó muy mal. Y eso hizo que yo fuera concebido en los primeros meses en que mi madre estaba en shock y mi padre también. Y eso tenía unas consecuencias, porque cuando yo nací, ella todavía no había podido elaborar la pérdida de mi hermano y entonces conmigo, pues el embarazo lo vivió pues regular, pensando que quizá tenía que cuidarse más, con miedo, no sé qué. Pero eso no está convirtiendo al segundo hijo en eso, en un doliente. Ujú, Está convirtiendo a esa persona en un hijo que ha tenido una madre doliente. ujú. ¿Y para vos Y qué que consecuencias quizás va a le ha tener? transmitido, sí, quizás le ha Claro. transmitido unas tareas pendientes, ¿no? Pues claro, si perdió un hermano de meses de gestación, pues serán algunas. Si perdió a un hijo de meses de vida extrauterina, pues eran otras. Si fueron años, pues eran otras. Pero no transmite el duelo, Ujú. sino ¿Y, la persona vive consecuencias de un duelo. y qué Y de consecuencias ahí la para vos diferencia. va a traer el duelo bueno, en el hermano, digamos, en el sobreviviente, ¿no? Pues depende. Es que depende, a lo mejor, venir después de la muerte de un hermano no significa que obligatoriamente tu madre esté mal y o tu madre y tu padre estén mal como para que para ti haya ciertas consecuencias, no siempre, porque si tu madre y tu padre han podido pasar su duelo y vivirlo, llorarlo, enfadarse, tener miedo y luego pues continuar con su vida y sus planes, pues oye, pues tú vienes después de un hermano muerto, pero eso no significa que es que siempre tenga que haber algo inconcluso y que te pase a ti. Pero bueno, puede ser que tus padres te estén comparando con el muerto, por ejemplo, que tus padres de alguna manera
piensen, cuando te vean a ti, estén viendo a la persona que falta. Y eso, pues sí, eso condiciona una identidad y una personalidad. Claro, sin duda. Sí, sí, en mi familia, mi abuela perdió una hija de varios meses de vida y bueno, te puedo decir que por más de que sí pasó el tiempo oportuno hasta que volvió a tener hijos y demás, y transitó el duelo lo mejor que puede, yo creo que la muerte de un hijo es algo que no se termina nunca de superar. Que de hecho, los Mm. especialistas en duelo, ¿no? Hablan un poco de que en realidad, eh, bueno, no todos, ¿no? Pero los duelos más difíciles, más traumáticos, en realidad el trabajo de duelo se termina de elaborar de alguna manera cuando aprendemos a vivir, a, a vivir sin aquella persona que se fue, ¿no? Pero nunca es que terminamos como de, no es algo que se resuelva el duelo, ¿no? Em, Hay una dimensión del duelo que es la transformación, el darle un sentido que algunos autores, y yo estoy con ellos, dicen que dura toda la vida. Y es como hacer el árbol genealógico, no se termina, dura toda la vida. O sea, puedes dejar de hacerlo, puedes dejar de atenderlo, pero el árbol Exacto. está vivo, por eso lo llamo genealogía viva. Y, pero sí que hay determinadas tareas de duelo que sí que son fundamentales y si no se, a- se atienden, pues es verdad que uno las va arrastrando y las personas con las que convives, sobre todo los descendientes, pues al final están conviviendo con una persona que eh, está todavía gestionando un duelo complicado o un duelo traumático. ¿Y Y cuáles en el serían esas libro, tareas de acuerdo a... pues es que son variadas. Por ejemplo, teniendo en cuenta que en la guerra civil y en la dictadura en España se fusilaron, se hicieron juicios sumarísimos que acabaron en sentencias de muerte eh, para personas que no tuvieron posibilidad de defenderse, pues han quedado en muchas familias duelos traumáticos, porque son duelos sin ningún tipo de apoyo de la sociedad, ni siquiera de los familiares, no se podían expresar ni visibilizar. La gente que además tuvo a familiares que desaparecieron forzosamente, ni siquiera pudieron enterrarlos, pues queda una tarea pendiente muy básica, la de hacer una ceremonia de despedida, por ejemplo. Eso Eso sería hay como un muchas duelo familias, colectivo. más es un duelo que comparten muchas familias. Y es un duelo que es histórico, que forma parte de la sociedad y que, bueno, es en parte explica pues muchas de las cosas que suceden políticamente, ¿no? Hay un apartado en el duelo transgeneracional en el que hablo expresamente de los duelos de la guerra civil y de la dictadura, porque merecen un capítulo. Y bueno, es, creo que allí pues quedaron tareas muy básicas, ¿no? Tareas de duelo muy básicas que todavía los descendientes pues estamos buscando huesos, estamos buscando a abuelos, a tíos y que todavía pues tenemos pues algunas personas que lloran porque no saben dónde poner flores Claro. para, para rendir Es homenaje a los interesante suyos. porque nosotros en Argentina, bueno, yo vivo en España, pero yo soy Argentina, argentina. claro. Tenemos, bueno, mi abuelo estuvo en la Guerra Civil Española, después de la guerra se fue para Argentina. Y muchos de nuestros abuelos o bisabuelos o estuvieron en la Guerra Civil Española, pues tenemos mucha migración española, o estuvieron en las guerras mundiales, ¿no? La primera o la segunda guerra mundial. Tenemos mucha también migración polaca, ¿no? Y
Y además, sumado a eso, tenemos la dictadura militar de los años 70 que vivimos en Argentina, donde hubo más de 30.000 desaparecidos, ¿no? Donde también esto que vos comentabas de, de- de las desapariciones, incluso de hijos, ¿no? Ahora tenemos las Sí, abuelas de Plaza de Mayo sí. que siguen buscándole a sus nietos, ¿no? Toda esta cuestión de la identidad, a mí bueno, yo trabajando desde la psicogenealogía, me han aparecido, ¿no? A veces casos de personas que dicen, yo no sé si no soy hijo de Una propiedad. desaparecidos, ¿no? Porque apropiado, porque qué sé yo, mis padres tal cosa, tal otra, y te cuentan y no saben cómo abordarlo, ¿no? Y es interesantísimo porque es como que nos atraviesa desde distintos lugares, ¿no? Porque la identidad un poco latinoamericana, antes ya de toda la cuestión de los pueblos originarios, que ahí también tenemos otros duelos, ¿no? De Sí, los expropiación, de traumáticos. genocidios. Eh, Allí, tenemos todo allí este más que duelos es trauma, puro trauma. tremendo. Duelos Es, sí, pero es puro trauma. Y aparte Y, el no reconocimiento, ¿no? De las tierras, de los pueblos, de las identidades, ¿no? Entonces, bueno, es algo que nos atraviesa desde tantos flancos, ¿no? O sea, yo me siento tan identificada por un lado con los españoles, por otro lado con la cuestión de la dictadura que atravesaron mis padres, por ejemplo, y también esto que vos decís de la memoria, cómo esto queda grabado en las sociedades y cómo esto después hace síntomas, ¿no? Por otros lugares, en política, en cuestiones sociales, ¿no? Este malestar generalizado que a veces aparece. ¿Vos qué síntomas encontraste o qué repercusiones encontraste que esto tuvo, este trauma o estos duelos sociales en las sociedades? Bueno, en tu caso, digamos, trabajándolo desde España. sí. ¿Te refieres a los duelos más colectivos Colectivos, claro. pues bueno, una sociedad crispada, de personas que demandan verdad, Mm, justicia, claro. reparación y garantías de no repetición, que es algo que es bastante razonable y que se topa con un muro de indiferencia, um, y también burla en algunas ocasiones y también ataques. Entonces, Wow. pues en sociedades donde en Argentina sí que habéis hecho un buen trabajo de memoria histórica. No será perfecto, pero habéis hecho ejercicios colectivos de esto, verdad, memoria y reparación, como en Alemania, pero aquí que no se han Mm, hecho, porque justo durante la transición española se pidió a la sociedad que no mirara atrás. wow. Qué fuerte. Se pidió explícitamente a todos los españoles que no miraran atrás para no hacer revivir viejas heridas. Entonces, un montón de familias españolas pues no pudieron sacar a sus familiares de las fosas comunes o yo qué sé, de un montón de lugares donde no, no se podía acceder porque había este pacto de silencio, bueno, de silencio y olvido. Qué Y obediencia, ¿no? Por parte de bueno, los españoles. hay Me disidentes imagino, sí. y pasó también una generación. Esto que decía de que la primera generación ante algo, bueno, hablaban de secretos, pero bueno, ante algo, si tú has vivido durante una dictadura, te han lavado el cerebro, pues Total. entonces es más difícil que... Bueno, te han lavado el cerebro y además has vivido las consecuencias de la persecución política. Es decir, que si tú decías, acababas en la cárcel, una paliza, lo que fuera, entonces, La pues no te censura, vas. ¿no? Es difícil que te rebeles, tiene mucho mérito. Entonces hay una Claro. generación posterior, la de los nietos, eh, mi generación y la posterior, la anterior, la X, que dice, hola, yo he vivido, bueno, la X no ha vivido bueno, muy pocos en democracia, no ha nacido en una democracia, pero la gente que ha nacido en una democracia dice, cuando empieza a enterarse de que su abuelo o su tío abuelo está enterrado no se sabe dónde o se sabe dónde y no le dejan sacar los huesos y su abuela ha estado llorándole Mm, décadas y por eso tiene una abuela deprimida o una abuela que está muy enfadada y que ha tratado a todo el mundo con muchísima dureza porque
se quedó viuda y no recibe una pensión porque ni siquiera era una viuda oficial. Es que, claro, No, sí, claro, muchas viudas no wow. eran ni viudas porque no llegaron a tener el reconocimiento, porque era un castigo adicional, ¿no? Entonces, pues esos nietos dicen, esto no puede ser así, voy a buscar, pero tampoco son todos. Eh, y son nietos que están enfadados o tristes o, o sienten que hay algo en su familia que no está del todo bien y no siempre tiene que ser un duelo transgeneracional lo que hay detrás. Además, un duelo transgeneracional traumático, Claro. porque aquí diferenciamos entre duelos traumáticos y duelos complicados, que no son lo mismo. Ajá. Un ¿Qué duelo se puede diferencia habría? tiene que haber trauma en un duelo traumático, pero trauma, o sea, un shock y que no haya, sobre todo, apoyo emocional del círculo inmediato, pero también de un círculo un poco más allá, que no Un reconozca tu reconocimiento. pérdida, Claro. que la subestime, que se ría de ella o que la invisibilice. Entonces, hay duelos complicados que son que pueden ser más que se hacen inmersión en la pérdida, de llorar, de recordar mucho, de vivir ese dolor y revivirlo. Y luego pues hay unos duelos complicados, ausentes, que son de disociarse, de buscar alcohol, otras drogas para no pensar en esa pérdida. Y allí hay hay algunos testimonios en el libro que hablan pues de padres alcohólicos y que empezaron a beber después de perder a un padre, de tener muchísima responsabilidad y que se evadían de alguna forma pues con algo muy socialmente aceptado como es pues beber mucho. Claro. Y Es lo que en psicología se denomina duelo patológico, ¿no? sí, Esto pero yo cuando se extiende. no me manejo con el término duelo patológico. Sí que se utiliza, Ajá, pero prefiero duelo complicado, ok. porque es, bueno, no sé, me parece más respetuoso que ponerle patológico, porque hay gente que arrastra un duelo complicado, pero su vida es funcional, más o menos. Claro, bueno, ahí capaz no sería tan patológico. Yo tenía una vecina que había muerto el marido hacía 10, 12 años. Y cada vez que me la cruzaba en el pasillo era tremendo. Hablaba de su marido muerto, hacía más de una Claro. década, ¿no? Y vos decís, hay algo como que insiste, 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 ¿no? De que no se puede Sí, terminar de tramitar. Es sí, pero allí, por tremendo. ejemplo, no tiene que ser un duelo traumático, simplemente es un duelo que se No, no, complica. Es decir, no hay un claro, componente de pesadillas, no, de resorte que salte la gente y de repente que, ¿sabes? De gente que le ha pasado tan mal, que está agresiva y la claro, no fuente está es el un componente duelo. del No, trauma, no hay no, trauma. no, No hay trauma, exacto, no. simplemente hay un estilo de afrontamiento de duelo que es más sumergirse en la pérdida. Y yo los llamo, que no los llama nadie, pero son estilos de duelo inmersivo, ¿no? Que es como, yo Claro, no salgo de aquí, de esta burbuja. como una posición Y melancólica, ¿no? De sí, pero quedarse hay duelos, rumiando, rumiando. sí, sí, de mucha rumiación y luego hay otros duelos que es, no quiero hablar. Claro, Pero esos la no son, evasión. que también hay duelos traumáticos que puede ser de no querer hablar, ¿no? Porque si hablo, pues entonces pues me desmorono y... Pero bueno, hay que ver porque lo que yo vengo a decir en el libro es que este asunto es complejo, pues como la vida, y que Ni hay hablar. que ver cada persona y cada duelo que haya en su árbol genealógico y que antes de ir a mirar duelos de más allá de generaciones, miremos los nuestros, porque igual estamos intentando echar las culpas de que somos yacentes de no sé quién y resulta que es que no, que simplemente no hemos resuelto algunas tareas pendientes del duelo de nuestro padre,
de nuestro abuelo, de quien sea. Y para vos esta resolución de estas tareas tiene que ver con el reconocimiento, con hacer una ceremonia, ¿no? Pues no siempre, Mm. porque supongo que sabes que la mayoría de gente lo que propone con el duelo, aparte de hacer el duelo, que ya te he dicho que me parece una idea que no tiene pies Extraña. ni cabeza, no haces traumas, ¿verdad? Que la gente no le propones, venga, te No. voy a proponer hacer el trauma, ¿no? O te voy a proponer hacer el conflicto. Pues no propongas hacer duelos, alma de cántaro. Eh, pues lo que propongo es, bueno, primero me fijo en qué persona tengo delante, porque habrá personas más inmersivas y personas más evitativas. Entonces, vamos a ver qué le va, porque si una persona evitativa tú le pones a hacer tareas de mucha conexión con la pérdida, sin conocerla, pues la vas a perder. Va a decir, adiós, me has desregulado. Entonces vamos a ver cada persona, pero sí se trata de conectar con el difunto o difuntos y de conectar con el doliente o dolientes, de ponerte en sus zapatos. Y luego, pues, cada duelo va a pedir algo. Alguien le va, le va a pedir, pues, llevar flores a una tumba. Otra persona le va a pedir componer una canción. Otra persona le va a pedir simplemente hablar, 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 hablar. Otros van a hacer un libro como este, O ¿no? escribir, ¿no? También. Sí, escribir es bueno, pero no puedes poner a la gente a escribir como... No. No todo el mundo se le da bien escribir ni quiere escribir. Entonces hay que conocer a la persona y decir, ¿tú qué eres? ¿De bailar? ¿De escuchar música? ¿De qué? ¿De pintar? ¿Quieres hacer mandalas? Eso te iba a decir, sabes que yo trabajo desde varios recursos y la arte terapia es uno de los recursos que obviamente no todo el mundo engancha, ¿no? Pero es un recurso que a veces es muy lindo para poder conectar con esto, porque en definitiva no es algo propio, pero nos atraviesa, ¿no? Como Sí, sí. descendientes. Bueno, en mi caso, ¿no? De una abuela que tiene una hija. eh, Todos en nuestra familia tenemos alguna muerte dolorosa, algún trauma familiar, algún duelo bloqueado, algún secreto. Y yo encuentro que el arte terapia no es el único recurso, pero es un recurso que muchas veces nos permite como darle salida a eso, ¿no? Que a veces no encontramos la manera de conectar y de transmitirlo, de expresarlo, ¿no? Es como que queda cristalizado y termina expresándose de una manera u otra, ¿no? En distintos miembros de la familia. Y bueno, es un Sí, recurso que a mí te voy a me ha enseñar ayudado un montón. te voy a enseñar lo que preparé para el libro, que es esta carta, que no es una carta de despedida, ni una carta de liberación del clan, de estas que siguen la teoría, que ya está obsoletísima, de Sigmund Freud, de que el duelo es cortar la relación con el difunto. Esto basta. Los vínculos son eternos. Bueno, tú podrías, porque podrías querer y podrías preferir pues cortar el vínculo con alguien. Es una opción. Lo más sano no es como cuando pasa algo malo, pues es una opción la venganza. ¿Qué es lo más sano? Pues no, pero igual en ese momento pues puede resultar satisfactorio. Entonces, preparé esta carta que doy con las personas que compran el libro que tiene un mensaje para mí, es bonito, no hay que cortar con la persona por la cual tu familia ha estado en duelo y que te han llegado algunas tareas todavía sin resolver, no, hay que intentar, pues eso, reforzar el vínculo, que parece que estoy totalmente en contra. Entonces, bueno, yo escribí, no te Qué, conocí, pero tu vida me importa. qué Esto lindo mensaje. totalmente en contra de lo que propone Arancelin Schutzenberger, totalmente en contra de lo que propuso Freud. No, no me parece feo. O sea, feo No, en éticamente. realidad, a ver, te,
no es cortar, ¿no? Lo que Freud postula es que lo que se va produciendo, ¿no? Es en el trabajo de elaboración del duelo, es una reintroyección, porque nosotros vamos por el mundo divinizando, ¿no? A nuestros objetos, a nuestras personas, ¿no? Cargándolos de ese deseo, de ese amor, ¿no? Eh, y lo que va ocurriendo, el trabajo de duelo solito va ocurriendo, ¿no? Es que vamos de a poco, esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, se nos muere un ser querido o cortamos una relación de amistad o lo que sea, ¿no? De decir, ya esta persona no está más, ¿no? Y toda esa carga, toda esa energía que yo, por decirlo de alguna manera no sencilla, que yo le ponía a la persona, tiene que volver a estar disponible para que después yo pueda pasársela a otras personas de mi entorno u otras situaciones, ¿no? Es como un trabajo como, bueno, puse esta energía acá, ahora de a poco la Es, voy recuperando, ¿no? Y esto nos lleva años. pero yo ves, no lo veo, porque tú puedes tener, sabes que la energía no se, no es que si la has puesto aquí no puedas ponérsela aquí, quiero decir que puedes seguir teniendo energía para tu vínculo con alguien fallecido y que sea un vínculo fuerte, pero pero que no interfiera en tu día a día ni te haga infeliz. Claro, Ahí el está tema la es cosa, ese, ¿no? pero yo no quitaría la energía, por ejemplo, pues a mis abuelos, yo no les quito la energía Claro, del pero si vos vínculo. tenés un marido, como el caso de esta vecina, ¿no? Si yo tengo a mi marido presente, lo tengo ahí todos los días, tengo una cierta cantidad de energía que yo le pongo al vínculo, ¿no? Y cuando mi marido ya no está, yo no puedo pasármela, no sé, 10 horas al día pensando en mi marido, hablando de mi marido, recordando a mi marido, ¿no? Eso tiene que volver a estar disponible, ¿no? Porque si no es como que quedo ahí insistiendo sobre algo que ya no está. Claro que nunca se corta el vínculo, porque además, como dijiste vos, me pareció muy lindo esto de que el vínculo es eterno, ¿no? Y yo creo lo mismo, yo creo que los vínculos son eternos. Y Ujú. bueno, el trabajo del duelo, al menos desde la psicología, es un trabajo que para mí no se termina nunca, ¿no? Es como, es una elaboración de que la persona ya no está, pero el vínculo va a estar siempre, ¿no? Ujú. Pero no puede estar de la misma manera que cuando la persona estaba viva, eso No, sin hay que duda, ¿no? transformar el vínculo. Eso, Ese es el kit de la cuestión en el duelo. Es claro. transformar. Transformar ese vínculo, darle un sentido a la pérdida, darle un nuevo sentido al vínculo que tenías con el fallecido. Y la mayoría de veces lo que se ha propuesto es cortar vínculo. Y qué pasa? Pues que la gente no lo puede ver. Con lo cual, fracaso No, no. terapéutico. Fracasa total, pero se ha propuesto. Y si lees psicogenealogía, es lo que se propone. Yo vengo de allí, yo era devota de la psicogenealogía, me encanta, leo muchísimo, pero bueno, con el tiempo he visto allí unas fallas de base de, que ya vienen de Freud bueno, a Freud hay que revisarle mucho porque Es que, vaya claro, cositas dijo, más machistas, mm, más horribles, ¿no? bueno, pero yo creo que todos los autores tenemos que revisar, porque Sí, Rousseau sí, yo decía que tengo las que revisar. mujeres, todos los autores, Rousseau decía que las mujeres venían a hacerle la vida más llevadera a los hombres. Sin embargo, no por eso vamos a decir, bueno, las bases Bueno, que sentó Rousseau en la sociedad las vamos a desmontar. Lo que pasa es que yo ya tengo muy incorporado una visión muy revisionista, y yo en mis cursos y mis formaciones no explico todo, y mucho menos todo textual, ¿no? Yo voy haciendo una lectura, una relectura, una revisión, y ya hay autores que están revisando y criticando. Para mí, no, tomar a los autores, menos autores de hace 100, 200 años, tomar a los autores literales, para mí no. Y también sí, hay lo que pasa es que lecturas, interpretaciones. lo que pasa es que yo para hacer este libro he leído un montón, un montón de psicoanalistas y yo no los veo muy actualizados. Ah, No les bueno, veo eso muy, pasa un montón, no les sí, veo muy en el siglo XXI. Esa es la verdad. tal cual. Pasa mucho eso, sí, Es sí, sí, sí. lo que yo les leo y digo, pues este hombre, pues esta mujer, pues no. Pero bueno, yo no tengo la verdad absoluta sobre los duelos transgeneracionales. Sí que te puedo decir que he hecho muchísima reflexión. He intentado poner sentido común y ya sé que cada uno tiene su sentido común, pero conseguir
que las cosas que yo digo no estén basadas en, tengo una idea loca. Los de la nariz grande son, ¿qué puedo decir? Son hijos de reemplazo. Ya está. Te lo dejo ahí. Nariz grande, hijos de reemplazo, porque lo digo yo. Entonces, si tengo la capacidad de convencer y de seducirte, pues ahora estaremos mirando las narices de todo el mundo a ver si pues es eso, ¿no? Y Claro, cuidado, el o sea, absurdo, ¿no? El absurdo, sí. sí, pues O sea que tu y libro es además, una crítica como a todas estas visiones tan deterministas, por decirlo de alguna pero no manera. solo una crítica, ¿eh? No, claro. Y además es una crítica que no es feroz, para nada, o sea, para nada. A mí me sabe mal tener que, no destruir, sino tener bueno, sí, que hacer esta crítica, pero es que es necesaria. Pero son necesarias las críticas, no te sepa mal, porque yo creo que tener una visión crítica es súper necesario. Yo tengo una visión Ujú. crítica de todos, de Freud, de Lacan, de Jung, o sea, no hay autor al que no digo, bueno, esto no. Bert Hellinger, yo hay montones de cosas que digo, chicas, esto, Bueno, si nos ponemos esto con no. Mercedes, no acabamos. A mí, Eh, a ver, a mí me encantan yo soy consteladora, pero yo hago una revisión y yo digo, esto no, esto sí. Yo creo que ahí está la diferencia. Yo elijo con qué, o sea, digo, esto no sirve, esto no suma, esto sí sirve, ¿no? Y ahí es donde yo creo que lo que tenemos que hacer es separar, digamos, la obra, ¿no? Y decir, hacer esta mirada crítica, porque en definitiva, si terminamos tirando todo por la borda, nos quedamos sin teorías, porque realmente yo no, creo que no no se zafa a puede. nadie. No, y además que no se puede, porque uno de mis lemas es, el pasado no se puede cambiar, si lo estudias, si comprendes, cambias tú, es decir, los autores no los puedes cambiar. Aparte No, responden a una época donde exacto. había ciertos discursos, ¿no? Que circulaban. Sí, 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 yo creo, por ejemplo, que las órdenes del amor es patriarcado. Son las órdenes que defienden el patriarcado. Eso es lo... Es que todo es eh, sí, patriarcado, Mireia. ¿Qué no sí, es sí, sí, patriarcado? pero que la gente está estudiando los órdenes del amor y no sé, y está, es una pura defensa del status quo. Es que sí, hay cuestiones, por ejemplo, esto, ¿no? De que la mujer sirve, de que el lado derecho de la cama del lado izquierdo, o sea, hay cuestiones donde yo no entro Absurdas, directamente, no, no. pero esto lo Pero, estamos, pero se está estudiando. Y nadie y se lo hay está, gente que no lo y no revisa. nos atrevemos a cuestionar, a decirlo. ¿No nos das cuenta lo de las natillas que Las no, natillas. no os dais cuenta, que lo del lado de la cama, no os dais cuenta? Pues a mí me O sea, sabe vos mal. venís a Me sabe mal. traer sentido común, me gusta, yo tengo mucho Virgo, vos venís a traer sentido común a Sí, todas estas pero, teorías. pero en realidad el sentido común es subjetividad, ¿no? Y eso también lo tengo muy claro. Yo intento ser honesta. Intento ser Está muy honesta bien. y yo, por ejemplo, alguna vez yo he dicho que yo también tengo mis dogmas, porque es que es imposible tener alguno que digas, tú, estoy creyendo en esto y no lo tengo tan claro que esto tenga eso, raíces, sea poco científico, que lo científico también cambia, pero bueno, al menos cuando haces un estudio para demostrar una tesis, una teoría, al menos eh, te has tomado la molestia de coger cierto grupo de gente y ver, ¿no? O sea, el yacente no Tal tiene cual. nada detrás que diga, no, cogí a 40, a 100 personas y hice esta serie de pruebas. No, simplemente he tenido una idea que, bueno, es que algún día me voy a poner yo a soltar ideas aquí sobre el transgeneracional, en el que, pues eso, los de la nariz grande y los que tienen el pelo rizado, bueno, esos ya es Yo trauma. zafé, Porque yo se te zafé. rizó era un trauma. Hubo un trauma en tu familia y todos los que tenemos pelo rizado arrastramos traumas Bueno, transgeneracionales, fíjate tú. menos mal. Yo no tengo ninguno. Ay, qué bien que no tengas el pelo rizado. Bueno, Sí, yo creo que lo que sí, es que yo estoy completamente de acuerdo en tener una visión revisionista con sentido común y también verlo operar, ¿no? O sea, yo hay cuestiones que las veo funcionar muchísimo, muchísimo
en mi consultorio, en mi clínica, yo digamos, en mi clínica como psicóloga, eh, hay cuestiones que sí tienen investigación y que tienen mucha casuística por detrás, y otras que no, que me Eso. parece perfecto, que hay que revisarlas y hay que cuestionarlas, ¿no? Y después ver si operan, si no operan, si funciona, si la casuística nos da la mano o no. Eh, a mí me parece que está genial, y bueno, de hecho, yo hablo muchísimo, yo soy muy crítica del género y del patriarcado, y yo he hecho mucha crítica sobre las terapias holísticas, o sea, no las terapias holísticas per se, yo no creo que hay que tirar todo a la No, borda, sino que ujú, hay que revisar la lectura patriarcal, porque son teorías que fueron creadas por la mayoría de las veces hombres, ¿no? De época, de un cierto momento histórico, que respondían a un cierto momento histórico, con ciertas visiones que también, ¿no? Dónde nos ubica a las mujeres, qué soluciones proponen, ¿no? Eh, ¿Cuál es su visión del mundo? Yo creo que hay que tener una mirada crítica de los autores sin echar toda la borda, ¿no? Porque hay no, cuestiones no, que se por- recuperan mucho. no hay que ser, decir nada, ¿no? Pero Porque sí, si al no final, también es fanatismo en definitiva. Si digo, bueno, no, todo esto no sirve porque dijo una cosa que no estaba bien, tiró todo, también eso es, ¿no? Fanatismo. exacto. Entonces, hay, bueno, ya verás, porque te vas a leer el libro, verás, pues que hay esta genealogía de los que han hablado antes de duelo transgeneracional y yo, honestamente, creo que aporto, pues, un poco, bueno, un poco no, aporto ideas frescas Ujú. y no dogmáticas sobre cómo detectar, abordar y no sé si solucionar, porque, pero bueno, porque a veces pues es que hay un duelo de una persona desaparecida es muy difícil. Claro. Ah, te lo puedo decir, el peor duelo que un experto en duelo puede tratar es el duelo de una persona que le ha desaparecido un familiar. Claro, Es que claro, no, no no puedes sabes si está intentar que te haga el duelo, vivo, no si lo está puedes intentar, muerto. no puedes, porque mientras haya la esperanza de que esa persona pueda estar viva, ese duelo no se queda allí No se sin... inicia. No, sí que se inicia, pero no es que se acabe, porque hemos dicho que los duelos no se acaban del todo, pero no llega a esa dimensión de la transformación, de darle un significado, porque como no se sabe si en realidad ha fallecido, y Claro. sí, por aquí dicen, de acuerdo, es uno de los duelos más difíciles de abordar. Es, algunos dicen que es imposible, es un duelo imposible. Yo no sé si Es que diría mientras tanto. haya esperanza, nunca puede llegar a ver la aceptación, ¿no? Porque una de las fases del duelo es la aceptación. No hay fases de duelo, que esta es otra de las cosas que explico en el libro, el tema de Hasta las... Kubler-Ross le discutís, a todo el mundo le Sí, discutís. pero no soy yo, ¿eh? No es que sea Mireia la que ha querido decir, no valéis para nada, Cablerros hizo un trabajo increíble. Y lo que pasa es que en el sesenta y tantos lo hizo enfocado a la aceptación de la muerte, que es diferente al duelo. Y luego Claro, eso a nivel popular se trasladó al duelo. Entonces, han pasado años, o sea, se hizo en los 68, creo, o sea, 70, los 80, los 90. Esto se ha intentado trasladar en estudios sobre duelo y no hay 5 etapas, ni hay 7, ni hay 9, ni nada. No hay etapas, hay nada, claro. dimensiones. Sé Mm. que algunos autores hablan de etapas todavía, pero cada vez los que hablan de etapas ya te están diciendo que no tienes que pasar por todas. Y si no tienes que pasar por todas es que no hay etapas. Claro, no es primer paso, segundo, tercero. Entonces no hay etapas, hay dimensiones. Ajá. Y hablando de dimensiones, ayudas a más gente. Pero Mm. vamos, que igualmente, si alguien considera lo de Cabler-Ross está más que superado, ¿Qué sería una dimensión? ¿Podés explicar? Nos quedan poquitos minutos, pero me interesa si querés explicar un poco qué sería una dimensión dentro del trabajo de duelo. pues una dimensión abarca diferentes tipos
bueno, de trabajo de duelo. Hay una dimensión que es la de choque, la del shock, la de choque, shock y choque, la del shock y de trauma, que esa suele ser hacia el principio del duelo, la de los primeros días, semanas, incluso meses, en el que uno trata de digerir que ha pasado esa muerte y que hay mucha niebla mental, hay mucho cambio, estás muy revolucionada, también a veces no te estás enterando de qué está pasando. Después hay una dimensión de, de, de conectar con esa pérdida, de llorarla, de explicarla, de rumiar, de Ujú. conectar con el fallecido, de llevar flores. Hay una dimensión que es la de desconectar, la de conectarte con la vida, de bueno, hacer otras cosas, no estar pensando en esa pérdida. Y por último está la dimensión de transformación. Mm. Y la historia es que algunas personas pues se quedan más encallados, por así decirlo, en las dimensiones de conexión o las dimensiones de desconexión con la pérdida y no hacen tareas, porque esto no es como la última, ¿no? La dimensión de transformación no es que sea la última, porque tú vas haciendo tareas de transformar ese dolor que tú sientes, ese vacío que tú sientes. Es decir, que aunque la dimensión del shock está más al principio y la de transformación más al final, y la de conexión y desconexión están por en medio, no significa que no vayas haciendo tareas de una u otra dimensión. Hay personas que se quedan encalladas en la dimensión del trauma y no avanzan mucho más, Claro. porque el trauma lo tiñe todo, ¿no? Cuando es una pérdida violenta, una pérdida de alguien muy, muy, muy importante, con el que tengas muchísimo vínculo o que tengas un vínculo muy complicado, pues, pues eso puede O una pues, ser pérdida de un inaceptable, ¿no? Como cuando muere un hijo o cuando muere una persona joven, ¿no? En un accidente, que a veces, ¿no? No son esperables, ¿no? O no son muertes que vayan, ¿no? De acuerdo a los ciclos vitales que uno esperaría, que bueno, que un abuelito fallece, uno bueno, sufre, o un padre cuando somos más grandes, ¿no? Pero bueno, hay muertes que realmente Sí, para pero no nuestra tiene psique, ¿no? Son Sí, pero no tiene como, por qué ser que a tu pareja le atropellaran y que eso deriva en un duelo traumático. O sea, no es porque no siempre, puede no. ser, no tiene por qué ser que porque muriera, la muerte fuera violenta exactamente, eso sea traumático. Eh, Hay que ver si tú estuviste delante de la persona que, no sé, que asesinaron, pues ahí es como tienes un alto impacto emocional y puede ser pues, que tengas esas pesadillas o que te encontraras el cadáver o Claro. que, bueno, pues encontraras una persona que se había suicidado o que pensaras, sobre todo, que tú podías haber evitado que algo pasara, ¿no? Que esa muerte se produjera. Eh, Claro. bueno, es allí. Yo creo que funciona mucho mejor esto de las dimensiones y no hablar de fases, porque es que hay personas pues, que no tienen por qué estar tristes o Mm. que estarán cierto tiempo tristes o enfadadas y que no todo el mundo se tiene que enfadar porque se haya muerto alguien, que, ¿no? O que no todo el mundo va a negar, ¿no? Claro. Entonces, pues mejor hablamos de algo cuyo paraguas haga que la gente entienda más lo que le pasa. Entienda que a veces esté conectando con esa pérdida, que a veces esté desconectando, que a veces esté transformando ese dolor, que a veces todavía quedan temas de trauma por elaborar y bueno, no sé, a mí me resulta más útil, más eficaz. Buenísimo. Bueno, súper interesante. Bueno, ya estamos en hora porque yo no quiero que se nos No, borre. Creo que tenemos hasta una hora de... Se nos no, pasó ahora ya volando. no. Puedes Ah, estar no, ya 4 no. horas si quieres, pero no Ah, te preocupes, que yo creo que con una hora
Bueno, no sé si nos van a querer decir algo, los que habéis estado aquí, nos decís algo que os ha parecido, porque os he soltado aquí un montón de ideas Un que no sé montón. si os ha A- sorprendido, si, no sé, pues, si De queréis todas decir formas, algo. va a quedar, si alguien quiere preguntar algo, de todas formas va a quedar grabado. Yo después lo subo a mi canal de YouTube y bueno, y acá la cuenta de Instagram. Sí, vamos a dejar unos minutitos a ver si hay dudas. Ah, aprovecho para comentarles, se los dije al principio, pero bueno, ya capaz hay gente que se sumó después, que este domingo empiezo la formación de psicogenealogía y transgeneracional. Va a ser 2 domingos al mes, segundo y cuarto domingo de cada mes, de abril a diciembre. Así que bueno, ya están las últimas inscripciones. Uno de los capítulos, digamos, uno de los temas que trabajamos con mucha profundidad es el duelo, ¿no? Transgeneracional, por eso era una temática que me interesaba. Y la verdad que me pareció súper rico tu enfoque. A mí me encanta esto de tener una visión crítica, una visión revisionista, ¿no? De estas cuestiones, no quedarnos en dogmas, sino preguntarnos, cuestionarnos. Así que, bueno, me encanta. ¿Y nos querés mostrar el libro para la gente que lo tenés a mano ahí, el libro? El duelo transgeneracional. Aquí, ay, Monse, qué bien que estés escuchando esto. Pues, si queréis leer el libro, está en mi web, no está en otro sitio. Dentro no sé, de poco voy a poner que esté disponible en Amazon también, pero por ahora Ah, en mi web, en Tataranietos, que esto tataranietos. viene acompañado de velitas, porque Ay, qué creía bonito. que era una idea bonita que pudieras poner una vela a ese difunto por el que no se han podido hacer algunas tareas de duelo, ¿no? Y esta Bueno, que es como que pone, no te conocí, pero tu vida me importa, como la tarjeta, huele a café y a vainilla, huele también. qué lindo. Pero Buenísimo. eso Esto de las velas, es ¿no? También es re simbólico. ¿Cómo se usan las sí. velas, ¿no? Para Ujú. acompañarnos en estos procesos. Bueno, muchísimas gracias por bueno, aceptar esta invitación. Me pareció súper rico toda la información y bueno, me quedo con muchas ganas de seguir profundizando, pero ya iré a buscar el libro y la Ujú. leeré allí. Y bueno, me encantó. A seguir hablando de estos temas que son poco hablados, son temas fuertes, que nos tocan Sí, ¿verdad? muy muy, Ujú. muy profundo a todos los seres humanos. ¿Quién no tiene un duelo no tramitado? ¿Quién no tiene un duelo doloroso, traumático, duelos colectivos? Creo que son temas que hay que hablar, hay que mover esa energía, hay que sacar afuera toda esa información. Así que bueno, gracias Mireia por tu Y hasta tiempo. otra ocasión. Adiós. Adiós.